Hoy en Si no lo veo, no lo creo, hablaremos de el árbol de la vida. El árbol de la vida es un símbolo formado por un árbol que normalmente está dentro de un círculo, y además se pueden distinguir sin problemas las ramas y las raíces. Es un símbolo místico y mágico, muy conocido en muchas culturas, ya que se remonta a la antigüedad. Distintas razas y religiones lo llaman con diferentes nombres, cada una teniendo su propio árbol de la vida en sus mitologías, aunque en todos ellos tienen significados similares. En el aspecto más esotérico del árbol de la vida, podemos decir que significa recepción, representa todas las enseñanzas espirituales que se han recibido y cuya finalidad es alcanzar un estado superior de conocimiento, especialmente del conocimiento de uno mismo. Podemos darle al árbol de la vida un significado relacionado con los 4 elementos, fuego, tierra, agua y aire, que combinan sus fuerzas para crear la vida que da poder al árbol de la vida. Del fuego vendría el poder del sol, que llena al árbol de luz vital. De la tierra viene el alimento que nutre las raíces, que combinan su fuerza con el sol para dar el alimento que el árbol necesita para darle su poder vital. Del agua viene el poder de absorber la esencia vital de la vida, que hace crecer el fruto y proveer a aquellos que buscan la vida eterna con el poder místico de su fruto único. Y desde el aire existe un intercambio de comunicación con el medio ambiente que lo beneficia a él y al árbol. Para la mayoría de culturas que adoptaron este símbolo a sus creencias, es interpretado como una puerta de unión entre nosotros y nuestros antepasados. Si lo observamos, las ramas del árbol están unidas a las raíces. De esta forma, la copa del árbol representaría el mundo de los vivos y las raíces el de los muertos, estando de esta forma comunicados. Por otro lado, esta representación del árbol de la vida también se asociaba al concepto de la vida cíclica, representando la reencarnación, una creencia muy extendida en multitud de culturas y religiones. Y otro significado más terrenal es la representación del ser humano a lo largo de la vida de la siguiente manera. La primera parte tendría que ver con el nacimiento, ya que tanto el árbol como el ser humano nacemos de una semilla, por decirlo de alguna manera. Después vamos creciendo poco a poco arropados por la familia, los amigos, además de por las normas de la sociedad, que nos van enderezando como el tronco del árbol. Y por último, sería la toma de nuestras decisiones y nuestros caminos, que estarían representados por las ramas. Vale, hasta aquí tenemos el significado resumen del árbol de la vida, pero si queremos llegar a comprender bien este símbolo, tenemos que adentrarnos mucho más en las diferentes culturas. Para los egipcios, el árbol era fuente de vida y responsable de la muerte. Los egipcios creían que este estaba ligado a los dos mundos, al cielo y al infierno, y la representación del árbol para esta cultura era un árbol sicomoro. Para los armenios, era un símbolo que estaba presente en las guerras, lo tallaban en los escudos y así portaban en sus batallas el símbolo del árbol. Para ellos era importante cuidar y mantener el árbol a salvo. Para los baharíes, representan simbológicamente a los hombres como ramas y a las mujeres como hojas. El árbol de la vida para ellos simboliza el mundo espiritual. Para los mormones, usan el término del árbol como el símbolo del amor de Dios. Para ellos, los frutos de este árbol son dones, y es considerado el más grande de los dones que Dios puede dar. Para el budismo, cuando Buda alcanzó la iluminación, se sentó bajo el árbol llamado Bodhi. Este árbol en la India se llama Bo. Según cuenta la historia, cuando Buda fue al lago sagrado Manasorovar, se llevó energía Prayagarraj, y con esta energía sembró la semilla del árbol de la higuera eterna. Por este motivo, en la India, este árbol es considerado sagrado. Para los chinos, el árbol de la vida produce un fruto cada 3000 años, que otorga la vida eterna y está resguardado por un dragón, el cual es otro símbolo de inmortalidad. Para la mitología nórdica, el árbol de la vida se llama Yggdrasil, siendo el árbol del mundo, un enorme y gran árbol representado como un fresno o un tejo. Según ellos, este árbol es el universo, es para ellos la fuente del conocimiento, del cual se sirven los dioses para obtener sabiduría, y sobre sus ramas descansan los 9 mundos. Para los nórdicos, el mundo de los humanos era nada más que una rama del gran árbol de la vida, o Yggdrasil, y los mundos serían los siguientes en orden ascendente. En primer lugar, Aelheim, o el hogar de los muertos. Después le sigue Svartalfheim, el hogar de los elfos oscuros. En tercer lugar, el mundo Niflheim, el hogar de las nieblas y el terror. En cuarto lugar, a Jotunheim, el hogar de los gigantes. En el quinto puesto está el hogar de los humanos, Midgard, o también conocido como Manaheim. En sexto lugar, el hogar de los Vanir, la tribu de los dioses de la naturaleza y la fertilidad. Este mundo se le llama Vanaheim. En Alfheim nos encontraríamos el hogar de los elfos de la luz. En el número 8, a Asgard, el reino de los dioses.
Y por último, en el mundo número 9, a Muspelheim, el mundo primordial de fuego. Allí se encuentra el Ginnungagap, que sería algo así como el aparente vacío, tan profundo que ningún ojo mortal podría alcanzar a ver el fondo. También tenemos la vertiente religiosa unida a la Biblia y al Génesis. En esta vertiente religiosa, cuando según la religión católica todo empezó, es decir, en la época de Adán y Eva, se encontraba este maravilloso árbol en medio del huerto del Edén, y si se comía su fruto, se tendría la vida eterna siempre y cuando siguieses unido a Dios. El problema vino que al desobedecer a Dios y comer la fruta prohibida de otro de los árboles que allí había, en concreto el árbol de la ciencia del bien y del mal, o también llamado el árbol del conocimiento, fue cuando se les castigó echándoles del paraíso, y por tanto a sufrir y morir llegado el momento de cada uno. Por lo tanto, Adán y Eva ya no tuvieron más acceso al árbol de la vida, es decir, que ya no podrían vivir para siempre y su descendencia moriría también. Cabe decir que el hecho de que fuesen expulsados del jardín del Edén fue para prohibirles comer del árbol de la vida por su propio bien, ya que si seguían comiendo de él, se condenarían a sí mismos eternamente, siendo conocedores de sus propias deficiencias, del conocimiento, tanto bueno como malo, de ahí que fuesen expulsados para su protección de ese destino sin inocencia. Por supuesto, tampoco podemos olvidarnos del significado del árbol de la vida judío. El árbol de la vida judío nace del estudio de la Cábala. La Cábala es un estudio filosófico realizado por los antiguos sabios sefardíes, y según esta creencia, aquel que entienda su significado alcanzará el poder. Con él podrá efectuar prodigios, y todo aquello que desee estará a su alcance. Para poder entender el árbol de la vida judío, tenemos que adentrarnos en la base de la Cábala. Esta está formada por 10 esferas llamadas Sefirot y por 22 caminos que los unen entre sí para formar el árbol de la vida judío, que según la Cábala es lo que dio origen a todo lo existente, utilizando de esta forma para representar un mapa de la creación. La esfera número 10, Malhut o reino, representa la base, el punto de partida, la parte física de la creación. Después tenemos los niveles de la personalidad. En el número 9, Yesod o fundamento, que representaría las emociones, los recuerdos y los sueños. En el número 8, Ahod o esplendor, simbolizando el nivel mental concreto. Y por último, Anetzach o victoria, en el número 7, que sería el nivel mental superior, la capacidad creativa y los deseos y aspiraciones. También tenemos 3 esferas de espiritualidad, las cuales serían la número 6, llamada Tiferet o belleza, que representa los altos ideales hacia el bien e ilumina al resto de Sefirot o esferas. La número 5, Gebura o severidad, que representa la justicia, el equilibrio y el orden universal. Y el Sefirot número 4, Yeset o misericordia, que compensa la severidad de la justicia con la compasión. Y por último tenemos los niveles de divinidad. El número 3, que se llama Bina o entendimiento, que representa la inteligencia, siendo la parte femenina de la creación, la madre. En el número 2 tenemos a Jokmah o sabiduría, siendo la parte masculina de la creación, el padre. Y por último, en el número 1, a Keter o la corona, haciendo alusión al aspecto superior de la creación, la divinidad. Como curiosidad decir que los 22 caminos que existen para unir a cada una de las esferas coincidirían con las 22 letras del alfabeto hebreo. Y por último, y no menos importante, hablaremos ahora de la vertiente celta. En esta cultura, los árboles son muy importantes, ya que les ofrecen protección, cobijo, leña para las hogueras, incluso algunos árboles como el roble son para ellos elementos sagrados a los que tienen mucho respeto. De hecho, cuando una tribu celta se disponía a fundar una nueva aldea, siempre lo hacían alrededor de un gran árbol. Los druidas, tal y como dije en el vídeo del Triskel, son los sacerdotes y los sabios de la población celta y transmitían las leyes y los conocimientos a la siguiente generación. Estos druidas utilizaban los bosques como clases donde enseñaban y aprendían los secretos de las plantas, de las que extraían los ingredientes para los remedios medicinales y las pócimas. Como has podido ver, para los celtas los árboles son la esencia de la vida, y con los árboles se establece con ellos la comunicación en todos los niveles. Por un lado, subterráneo a través de las raíces, también en la superficie a través del tronco, y por último en el nivel superior o el cielo, a través de las ramas y la copa del árbol. De esta forma, el árbol se convierte en el eje del mundo, y es el que une la tierra con el cielo, creando un vínculo con el mundo de los espíritus, ya que sus ramas podían tocar el cielo y con sus raíces llegar al mundo de los muertos. A modo de resumen, para la población celta, el árbol de la vida representa prosperidad y sabiduría, rendía homenaje a sus antepasados y servía como punto de reunión para toda la aldea. Ahora bien, como talismán actual, se cree que un talismán o amuleto del árbol de la vida tiene la capacidad de curación o rejuvenecimiento. Es por eso por lo que este tipo de talismanes son frecuentemente usados por los rabinos para fines médicos. La mayoría de la gente que cree en la fuerza de los amuletos, sin embargo, lleva estos talismanes por sus supuestas cualidades protectoras y favorables. Como curiosidad decir que este árbol ha tenido tal impacto
que no solo en las religiones, la filosofía o la mitología se dan explicaciones sobre este símbolo, sino también en la ciencia, ya que incluso Charles Darwin adoptó el árbol de la vida para explicar la evolución de las distintas especies. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.